Hablaremos en los próximos minutos de los lineamientos que dio el gobierno pensando en los consejos de salarios. Y para ello invitamos a Hugo Bay, economista del Instituto Cuesta Duarte. ¿Cómo andas, Hugo? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias por estar con nosotros. Apuntando al comunicado que el otro día sacaron, quedaron varias frases, ¿no? Pero en general, en lo global es bastante duro el comunicado y habla de un efecto lotería. Empecemos por eso, que terminó siendo el titular en varios medios, ¿no? El efecto lotería de estos lineamientos. ¿Por qué es una lotería? Bueno, en realidad el comunicado es duro porque para nosotros los lineamientos generaron mucha preocupación, digamos. Básicamente lo de lotería, que capaz que era uno de los énfasis que nosotros queríamos poner, está vinculado a la incertidumbre que se genera a partir de los lineamientos en torno a que, bueno, se plantean ajustes, digamos, nominales de salario, un poco más altos, un poco más bajos en función de la evolución de los diferentes sectores de actividad, pero que ya no tienen ningún vínculo con variables como el IPC, como el PBI, como otros indicadores sectoriales que han sido, digamos, la tónica de los últimos lineamientos y de las últimas negociaciones a lo largo de estos 10 años. Y en ese sentido, ¿qué pasa? Al tener un ajuste nominal que no está vinculado al IPC, para los trabajadores resulta muy difícil hacer una evaluación del convenio que están firmando. Es decir, en sus propias asambleas se ponen a discutir y en última instancia la variable que va a terminar siendo clave para ver cuánto creció el salario, si creció 4, si creció 2, si creció 1, o si no creció, va a ser la inflación. Obviamente, inflación que tiene un comportamiento muy difícil de pronosticar y sobre todo, también por supuesto para los economistas, para el equipo económico que no tiene claro hasta qué punto va a poder hacer que converja al centro de la banda. Imagínate para los trabajadores en sus asambleas estar evaluando y proyectando. Entonces, en ese sentido, se genera una incertidumbre muy grande sobre cuál va a ser realmente el crecimiento de cada uno de los salarios reales en los diferentes convenios. Y en ese sentido va a haber que esperar a que terminen los convenios para que los trabajadores realmente puedan hacer una evaluación y decir, bueno, en este convenio nos fue bien, con este convenio nos fue mal. Y en ese sentido, bueno, hay algo parecido a lo que nosotros decimos con lo de la lotería, ¿no? En la cual uno, en última instancia, no sabe cómo le va a ir hasta que sale la... Es un tema de fe. Es un tema un poco de fe, digamos. En los lineamientos anteriores, para ser capaz más claro, se definían, además de la inflación y de los correctivos que garantizaban el mantenimiento del poder adquisitivo, se definían porcentajes específicos de crecimiento real, y en ese sentido los trabajadores tenían muy claro lo que estaban firmando y tenían muy claro cómo terminaba su poder adquisitivo una vez que culminara el convenio. Por eso ustedes piensan que estos lineamientos incluso pueden llevar a que algún día pueda haber pérdida del salario real también. Y bueno, existe, sobre todo, digamos, nosotros manejábamos algunas diferentes proyecciones de inflación, digamos. Y en ese sentido, si la inflación no descendiera o descendiera a un ritmo lento para los sectores que están más complicados, de acuerdo a los porcentajes que propone el gobierno para esos sectores, efectivamente se podrían dar situaciones de caída de salario real a lo largo del convenio, que después es cierto, el gobierno plantea que a los 24 y a los 36 meses eso de alguna manera se opere un correctivo, que ya no es el mismo correctivo de los lineamientos anteriores, pero es un correctivo que en la medida en que los precios crezcan por encima de los ajustes, de alguna manera se daría en esos plazos un ajuste adicional para igualar el poder adquisitivo que yo tenía al principio del convenio. Pero está claro que a lo largo del convenio, en la medida en que la inflación fue mayor al propio aumento de salario, bueno, se pueden constatar casos de pérdida de salario real, ¿no? Dice en un momento, entendemos que el cambio planteado en la lógica de los ajustes salariales supone una modificación radical respecto a los criterios que se venían planteando anteriormente. Vos recién decías algo de esto y hablabas de que antes no había incertidumbre, había otra seguridad, pero ¿por qué les parece que es un cambio radical? Y bueno, radical porque justamente a lo largo de los últimos 10 años, pero yo diría, yendo más hacia atrás y pensando en la negociación colectiva desde la reapertura democrática, digamos, el IPC ha sido un
un indicador clave, digamos, que justamente fue pautando los diferentes lineamientos y los diferentes convenios que se iban acordando. Y en ese sentido, para los trabajadores siempre fue fundamental, porque en última instancia lo clave de todo esto no es el salario nominal como tal, sino la vinculación entre el salario y los precios, que da cuenta del poder adquisitivo. Y en ese sentido, en este caso, tenemos lineamientos que, bueno, luego de un esfuerzo que tuvo el gobierno, yo diría, durante la última administración, de incorporar indicadores sectoriales, indicadores de desempeño macroeconómico, como el PBI, en fin, tener en cuenta el tipo de cambio y otras cuestiones, pasamos a estos porcentajes nominales que no están vinculados con nada a priori y que son bastante, de alguna manera, bastante complejos de asimilar para los trabajadores porque, repito, generan una gran incertidumbre sobre lo que están firmando, sobre lo que están acordando y sobre cómo les va a ir. Y además no son convenios cortos, ¿no? Estamos hablando de 3 años. Entonces, evidentemente, marcan unas reglas de juego un poco distintas, o yo diría bastante distintas, de las que teníamos hasta la última ronda, ¿no? ¿Cómo recibieron los ajustes de los salarios más sumergidos, ¿no? De los salarios mínimos nacionales? Bueno, yo diría que ese es el otro gran déficit que a nuestro entender tienen estos lineamientos. Es decir, estamos hablando en primer lugar, estamos hablando de un salario mínimo que se plantean ajustes que, teniendo en cuenta lo que puede pasar con la inflación, son ajustes bastante pobres, digamos, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta de los ajustes que veníamos en el pasado, donde había habido una priorización bastante importante del salario mínimo nacional. Estamos hablando de que podría crecer, en el mejor de los casos, en el entorno de un 2,8%, de un 3%, más o menos lo mismo que el gobierno estipula que va a crecer el PBI. Entonces ahí me parece que hay un tema ahí para seguir conversando, porque nos parece totalmente insuficiente pensar que el salario mínimo nacional, que es el salario sumergido por excelencia, pueda estar creciendo en el mismo orden que el Producto Bruto Interno, es decir, que el total de riqueza que se genera en la economía, que va a quedar para el resto de los salarios, ¿no? Y después, especialmente cuando se focaliza en los salarios más sumergidos, nos parece que ahí hay 2 problemas. En primer lugar, se manejan porcentajes demasiado bajos, digamos, demasiado pobres. Estamos hablando de un 3,5% y de un 2,5% adicional, pero además, cuando el gobierno define, o a partir de estos lineamientos se define el umbral de lo que es un salario sumergido, el gobierno habla de salarios hasta 14.000 pesos nominales. Estamos hablando que son, en términos líquidos, o sea, la plata que se lleva el trabajador, estamos hablando de que son unos 11.200 pesos aproximadamente, líquidos. Entonces, evidentemente, está bien, sí, son los más sumergidos de todo, pero estamos captando a demasiado poca gente. Nosotros hace poco habíamos hecho un informe de salario sumergido donde establecíamos ese umbral en unos 15.000 pesos líquidos. Bueno, ahí hablábamos de casi 500.000 asalariados con esos niveles salariales, ¿no? Que nos parecía fundamental concentrar las mejoras salariales en ese colectivo. Acá se está hablando de un umbral muchísimo más bajo, de poco más de 11.000 pesos, y obviamente afecta a una porción bastante pequeña de esos casi 500.000 asalariados. Bien, y ese salario mínimo del año 2016, ¿no? Que va a pasar de 10.000 a 11.150, por ahí más o menos. Esos 11.000 y algo, si sacamos el nominal, ¿no? En la mano, ¿cuánto queda? Esos 11.000 y algo, más o menos hay que sacarle el 20%, o sea que si a un salario de 10.000, como es hoy el salario mínimo nacional, te queda en 8.000, a un salario de 11.000 y pico de pesos te va a quedar en poco menos digamos, de 9.000 pesos. Estamos hablando en líquido, claro. Estamos hablando de un ingreso bastante... Sí, sigue siendo menos de 10 en la mano. Por supuesto, sí. A ver, también dicen que la semestralización de los ajustes provoca un perjuicio para los trabajadores, en tanto se dilata en el tiempo una parte del aumento ya acordado. Sí, ahí también es otra de las novedades que traen estos lineamientos, porque los esfuerzos en las pautas anteriores habían estado dirigidos a pasar justamente a ajustes anuales, digamos. Y en este caso, como quien dice, vamos para atrás y volvemos a la primera etapa, digamos, donde ya teníamos los ajustes semestrales, y esto es bastante sencillo de explicar. Digo, si yo ya tengo un ajuste, por ejemplo, de acuerdo a lo de la pauta, vamos a pararnos en el mejor escenario, un sector dinámico para el primer año, se propone un aumento de 10%, ¿no? Pensemos en
en un salario de 20.000 pesos. Bueno, Sí. si yo a partir del 1 de enero te voy a dar el 10%, eso obviamente va a ser mejor que si yo te doy el 5% en enero y te difiero el otro 5% para el 1 de julio, ¿verdad? Y convierto ese ajuste anual Claro. en 2 ajustes semestrales. Entonces, es bastante obvio que durante los primeros 6 meses la mitad del aumento, como quien dice, no me la están dando, y eso sin duda configura una pérdida de salario real para los trabajadores. Esto no es muy difícil de entender y bueno, forma parte de los lineamientos que también para nosotros es un perjuicio que en última instancia aumenta los riesgos de que se produzcan pérdidas de salario real a lo largo del convenio, lo que hablábamos hoy.